Duró casi 3 años, del comienzo, desde los orígenes de los cunas hasta las costumbres, tradiciones. Yo tuve que empezar a estudiar todo eso, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que vamos a ver más adelante, lo que dice en la última parte, mostrar el interés por la cultura y tradición, son estrategias claves para la introducción del evangelio. Por ejemplo, los cunas tienen una estructura bien formada, bien fuerte, y es una de las, no sé si es la más o una de las etnias de América más formadas, más estructuradas y más respetadas por su gobierno, porque tiene su comarca, sus leyes, sus dirigentes, y tú no puedes hacer cualquier cosa en su pueblo, en su comunidad. Ellos son bien fuertes en esa parte. Así que cuando vamos allá, yo no puedo hacer cultos a mi manera, servicios a mi manera, no puedo ni siquiera evangelizar de casa en casa a mi manera. Tengo que ir a la autoridad, pedirle permiso, etcétera, porque si no, me rapan el cabello o me castigan de alguna manera. Hace 2 meses, imagínense que a través de una ortiga castigaron a la esposa del pastor, hace como 2 meses. Es una cosa muy fuerte. Ahora, para poder uno hablar en público, porque tienen una casa de congreso donde todos los días se reúnen para escuchar los cantos tradicionales, y todo el pueblo tiene que asistir, hasta los cristianos, y todas las iglesias tienen que estar cerradas, usted no puede hacer nada. Y usted, para poder hablar ahí, tiene que demostrar que tienes conocimiento de la cultura, de la tradición. Si no hablas de esa manera, el evangelio no vale nada. O sea, por tal razón nos duró 3 años ir allá, leer, conocer. Yo estudié historia y geografía, estoy terminando tesis sobre eso, sobre lo que es la costumbre, tradición, cambios socioculturales. Eso me llevó a eso, a estudiar hasta eso, para poder entrar, tener contacto con ellos. A pesar de que yo hablo cuna y perfectamente, pero había cosas más importantes, ¿no?, para poder entrar. Así que el estudio de la propia cultura fue fascinante, interesante. La construcción de relaciones con las autoridades locales, el convivir y compartir en las diversas actividades que empezamos a participar. Hubo giras en que no tuvimos que hacer nada, absolutamente, ni predicar, ni hacer cultos, nada, solamente estar con ellos, ir a la casa del congreso, escuchar. La autoridad máxima se llama Saila, escuchar a los Sailas, los cantos, 2-3 horas ahí, todos fumando pipa, así que uno está lleno de humo, recibiendo todo eso, aunque uno no quiera, también está fumando. Así, todo eso. Ajá. Sí, eso es así allá, ¿no? Una cosa muy fuerte, pero estamos llegando allá, y gracias a Dios que, como llevamos 5 años, tenemos una iglesia allá actualmente, con un pastor, y este sábado yo estoy de viaje allá para inaugurar otra iglesia en otra comunidad, y está otro pastor que se llama Eliezer Martínez, que estaba cerca de aquí también, y Dios lo llamó y se mudó con toda la familia, y el sábado nosotros estamos yendo para inaugurar una iglesia en otra comunidad. Así que Dios está trabajando, en 5 años estamos avanzando en esa comunidad, pero esto es muy importante, 3 años de trabajo, ¿no? Y parece mentira, y a veces yo me río de mi propia cultura, 3 años de esperar, estudiar, no puede ser. Pero vi que yo era cura, pero no estaba bien identificado quién era en sí, ¿no? Pero al uno aprender la cultura, las historias, la lengua, todo, ¿no? Y entonces uno dice, wow, es tremendo. Así que eso es muy importante. Vamos pasando, pero la adaptación y localización es muy importante. Como dije, la participación en los congresos, el estudio de cómo hablar en público. Yo he hablado pocas veces, porque tengo un contacto, un pastor que ha estudiado la propia cultura, y él tiene habilidad para hablar en público, pero yo todavía no me atrevo a hablar todas las veces, porque, bueno, si empezamos a hablar de títulos, ellos tienen títulos tradicionales, 5 o 6 títulos, y tienen mucho conocimiento. Tienen mucho conocimiento, y entonces están escuchando. Y parece mentira que en los cantos tradicionales están muchas historias bíblicas. Están muchas historias bíblicas, la historia de Noé, de José, pero claro, no completas, tampoco no está, digamos, totalmente a la luz de la verdad, pero ellos predican cantando en la hamaca. Se ponen en la hamaca a cantar, y todo el pueblo viene, 200 personas, a escuchar. Esos son todos los días, de 3-4 horas. No, eso es prohibido grabar adentro. No se puede. Bien.
el mapeo y la localización, empezamos a trabajar, hicimos un mapa de la comarca, identificar los lugares donde todavía el Evangelio no ha llegado o no hay una permanencia de la iglesia. Donde estamos trabajando es en el área selvática y hay 14 comunidades y la mitad, 7 no tienen iglesia todavía. Llevamos 2 apenas, así que es un trabajo todavía a largo plazo. La búsqueda de personas en contacto que tengan influencia en su comunidad, eso también nos ayudó bastante. Ir y contactar con personas que ya están ahí, que tienen, digamos, cierta inclinación hacia el Evangelio, hacia cosas de la iglesia, ¿no? Hablar con ellos y que nos representen, los permisos y todo eso. Y como le dije desde el principio, los cultos en las iglesias se están adaptándose a un trabajo más de persona a persona por las barreras culturales. Porque no puedes esperar que tu iglesia o sea, que los viernes tenemos culto, los sábados tenemos culto, los domingos, ahí no funciona eso. Ellos deciden cuándo la iglesia abre y cuándo no abre. Así que tú tienes que tener una estrategia, pues, para crear contacto con tu gente. Y entonces es interesante cómo la gente llega a la casa del pastor diariamente y están ahí, están estudiando, están ahí y no necesitan del templo. Pero claro, hay un templo, ¿no? Hay una iglesia ahí. Pero esa es la forma como se trabaja. Otro perro, por favor. Así que, y ahí están las actividades. Esta es la casa de congreso, aquí. Es una casa grande, tradicional. Ahí se reúne toda la comunidad, casi a diario. Y hay días en que vienen autoridades de otras comunidades, se reúnen 6 días, 5 días, y ahí no se puede hacer nada, ni siquiera ir a la finca, al campo, nada. Todos tienen que estar ahí atendiendo a las autoridades, a escuchar los consejos, todas esas cosas. Y una actividad que se lleva de vez en cuando en la comunidad, hay un trabajo comunitario donde van a ofrecer comida, alimentación a toda la comunidad, y eso es así. Por ejemplo, ellos a todos. Y eso le exigen a las iglesias, por ejemplo. Para todos, no hay para nadie. Exactamente. Si no es a todos, entonces somos desobedientes a Dios. No estamos cumpliendo con lo que Dios quiere. Y entonces el problema que ha surgido también muchas veces es que la iglesia lleva algo para la iglesia, para la gente de la iglesia. Y ellos dicen, y ustedes son egoístas, no quieren repartir nada, ¿acaso no son cristianos? Tienen que ser para todos. Así que si uno va, esta comunidad tiene 700 miembros de la población, 700 personas, así que hay que llevar a todos. Si es un plato de arroz, a todos hay que llevar, cristianos y no cristianos. Eso funciona así. Así que de esa manera estamos trabajando. Aquí hay mujeres de la comunidad y gente de mi iglesia también que están trabajando, apoyando a la comunidad. Vamos adelante. Entonces, la estrategia, empezamos a conocer las condiciones de nuestra iglesia, invitamos a las iglesias del concilio a unirse a la misión de alcanzar las comunidades de esa comarca. Primero empezamos a trabajar solos, pero después invitamos a otras iglesias, somos 8 iglesias en Panamá y otras en formación, a poder unirse con nosotros. Y entonces fue un trabajo conjunto de 3 iglesias cunas. Aquí en Panamá la mayoría de las iglesias bolivianas son cunas. Entonces empezamos a trabajar bajo un solo plan, estrategia y metas. Las 3 iglesias, los 3 pastores nos unimos bajo una sola meta, de alcanzar esa comunidad o esa comarca para Cristo. Así que se hizo muchas cosas y se está haciendo todavía muchas actividades. Como yo les decía, después de 3 años se nos ha unido a una iglesia independiente que ya estaba en la comarca, 10 años trabajando solo. Los pastores supervisores lo dejaron porque es muy difícil el acceso, y el pastor estaba trabajando solo y ciego. 10 años trabajando en la selva y ciego. Y ahora él es nuestro contacto y todavía sigue trabajando. Él fue que inició la escuela en la comunidad, una escuela con alfabetización con 60 niños y 80 adultos, y ahora existe una escuela, pero él tuvo problemas con la vista y está totalmente ciego ahorita, ¿no? Pero sigue predicando, sigue trabajando tranquilamente, y él es nuestro contacto y está yendo a más lugares para ver otras iglesias. Entonces, como yo les decía en la inauguración, el próximo año hay planes de visitas a nuevas comunidades y posible apoyo a una iglesia abandonada también. Así que mientras vamos plantando, vamos también adoptando otras iglesias
Porque yo creo que cuando uno no tiene un plan, una estrategia, un seguimiento, como estamos hablando, eso llega a ocurrir, el abandono de las iglesias, ¿no? Porque este es un trabajo a largo plazo, no ni a corto ni a mediano, a largo plazo. Una vez me preguntó, bueno, no está supervisor, gracias a Dios, me preguntó el supervisor, ¿y cuánto tiempo es el proyecto? Yo le digo, eso es para toda la vida. ¿Cómo hacen eso? Es para toda la vida. Porque yo conozco cómo es mi gente, cómo es la cultura, cómo son los recursos. Eso es para toda la vida. Entonces seguimos. Esa es la estrategia, ¿no? Así que es importante conocer la condición de la iglesia local para ver si puede realizar ese tipo de actividades, o qué tipo de actividades o proyectos, planes puede llevar a cabo, ¿no? Así que estudiamos cómo estaba nuestra iglesia local. La iglesia se llama Vida Nueva, y empezamos a fortalecer en primer lugar, claro, el área local, todas las áreas, para poder entonces sostener o darle seguimiento a ese trabajo, esos proyectos que estamos realizando. ¿Avanzamos, Perry? Así que eso es muy importante. Entonces, la otra experiencia fue con los Noves, ¿no? Los Noves es el grupo indígena o étnico más grande de Panamá. Tiene 100.000 habitantes, 100.000, y una comarca de 6.000 kilómetros cuadrados. Es más grande que algunas provincias de Panamá, muy grande. Y el área en sí está a una altura, digamos, del nivel del mar hasta 2.000 metros de altura, ¿no? Casi en la cordillera central de Panamá. Bien, así que empezamos a tener contacto también a través de un pastor, empezamos a trabajar con ellos. Y observamos en primer lugar que había iglesias más cerca de la carretera que estaban sin entrenarse, y empezamos a apoyar. Una de las cosas que nosotros estamos trabajando es a nivel interdenominacional con otras iglesias. Bueno. Una de las cosas que yo hago con la reunión de pastores son los informes, y en los informes preguntan, ¿y cómo van las misiones? ¿Cómo va la plantación de iglesias? ¿Cuántas iglesias wesleyanas? Un momento, está bien, estamos plantando iglesias, algunas son wesleyanas, pero algunas se están plantando, son bautistas, son asambleas de Dios. ¿Cómo? Eso es la obra de Dios, es el reino de Dios. Yo no tengo ningún problema en que nosotros crezcamos en números o crezcamos de otra manera. Lo más importante, que se predique, que la doctrina sana crezca, que el nombre de Cristo sea glorificado. Claro, primero se estudia, ¿no? Si esa iglesia tiene una doctrina sana, obviamente, ese trabajo se hace. Así que la gente, los pastores que estaban allá son de la Asamblea de Dios. Y entonces empezamos a trabajar en entrenamiento de plantación de iglesias. Gracias a Dios que fuera del concilio, bueno, estamos trabajando, no sé, de repente ustedes conozcan las organizaciones internacionales como DCPI, Cruzada Estudiantil, etcétera. Son conexiones que tenemos, alianzas, ¿no? Y trabajamos con ellos también. Así que a través de eso hemos ayudado a las iglesias de la comarca Nova Bubi a plantar dos iglesias más en el área montañosa. Entonces, por más de 3 años hemos tenido contacto con los Noves y el grupo nativo, como yo les decía, de más de 100.000 habitantes. Y hay pueblos de los Noves, muchos pueblos que todavía a la Biblia, imagínate, siendo Panamá país tan pequeño, a la Biblia le llaman libro negro, porque no conocen el contenido, libro negro. Y en el mes de octubre estamos yendo allá a visitar áreas más allá, para poder observar, para poder tener primero contactos, y entonces estamos trabajando con ellos también. 3 años sobre todo fue alianzas, contactos, hablar con los pastores para que ellos pudieran sensibilizarse con las misiones y todo. Y ahora hay 10 iglesias de diferentes denominaciones que nos hemos unido de esa área de los Noves, y estamos yendo el próximo año para plantar iglesias en áreas más apartadas de los Nove Buglés. Así que ese es otro trabajo que estamos realizando la iglesia local. Yo diría que de la iglesia, más del 50% de la congregación alguna vez han participado en las misiones a nivel personal, han ido al campo. Hemos tratado de que la gente vaya al campo a ver lo que están haciendo los grupos de plantadores, equipos de plantadores, equipos de misiones. Ellos han ido, ¿no? El idioma obviamente es diferente al idioma cuna. El Nove es más nasal, cuna es más fácil, pero de ellos es más difícil. Avanzamos, Perry.
Entonces, Pero es el mismo. no es diferente. No tienen la misma tonada. No, totalmente diferente. Aunque los cunas viven en comunidad todos juntos y regidos bajo una autoridad local fuerte, no así los noves que viven dispersos y más libres. Ellos se han perdido bastante de la cultura y viven dispersos. Los cunas viven todos concentrados en pueblos. Por ejemplo, una casa con la otra casa nada más tiene esta distancia, ya. Eso es todo. Y todos viven ahí en la misma comunidad. Pero los noves no, viven a 15 minutos, a 20 minutos, a 1 hora, a 3 horas. Y así se trabaja. Así que un pastor, para poder visitar a sus miembros, demasiado. En un día, por lo menos 3 familias o 2 familias. Y tiene que caminar 1 hora a una familia y regresar 15 minutos a otra casa. Y entonces, y mayoría de esos lugares son lugares inhóspitos, no tienen casi árboles, son potreros, imagínense. Y es fuerte. Y allá hay mucha escasez. En el área de la comarca Cuna hay abundancia, demasiada comida. Pero de este lado, escasez total. Solamente produce arroz, guandú, café, frijoles y algo más. Y eso es todo. Y es muy complicado, ¿no? Pero están ahí los pastores, Entonces, así que la tradición, no hay una tradición fuerte ni cultura, es más fácil de trabajar con ellos. Pero una de las cosas más interesantes, como Perry acaba de mencionar, algunos tienen 1 hora de culto, otros 2 horas, pero ellos, hermano, pueden tener hasta 5 horas de culto. No para. Y cuando es vigilia, o sea, es 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Increíble. A mí me ha dicho, pastor, tú vas a predicar a las 12, yo predico a las 12 de la noche y ya estoy cansado, a veces me acuesto y me levanto a las 4 de la mañana y escucho guitarra, música, o sea, normal como si fuera a las 6 de la tarde. Es increíble esta gente, ¿no? Y todos traen a sus familias y es frío, ¿no? Porque a una altura alto y frío y se quedan ahí. Una vez me tocó predicar a las 11 de la noche y estaban a 1500 metros de altura. Yo no podía soportar predicar ahí. El viento fuerte, la brisa, frío y no. Al aire libre. Al aire libre, ellos no tienen templo, al aire libre, imagínense. Eso es fuerte, pero ellos están acostumbrados a eso, obviamente. Así que una de las cosas que hemos visto es que en este grupo nativo en la actualidad existen muchos matrimonios polígamos, fenómeno con el cual tuvimos que trabajar con sabiduría. Cuando hicimos la gira, muchos llegaron diciéndome, pastor, yo acepté a Jesucristo hace una semana, pero tengo 3 esposas, ¿ahora qué hago? ¿A cuál me dejo? ¿Cuál de todos me dejo? ¿Cuál sí? Y entonces con las 3 tiene hijos, imagínense. Así que son cosas que uno encuentra, ¿no? entre ese grupo. Así que, claro, y entonces uno, ¿qué le va a decir? Pues, ¿cómo hago con esa situación? Entonces, vimos a la palabra, claro, mi hermano, antes de que conociera a Cristo estabas así, quédese de esta manera, por favor. Yo no puedo dividir el matrimonio. Esa es su cultura, pero Leonardo se case con la 4ª, por favor. Ahora ya tú eres cristiano, ¿no? Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo, pero... legalizó la fornicación. De esa manera, entonces... ¿Estás casado legalmente o solo, digamos... Por cultura. Por Por cultura. cultura, por eso sí. Le legalizaron la fornicación. Sí. Así que trabajan así. Se quedan con las 3 entonces ya. Claro, porque ya tienen su familia. Como conocieron al Señor. Es que dentro de su Es cultura pecado. no es pecado. Eso, ¿Es controversial? Es su cultura. más adelante se verán los frutos. Monógamo. Si es un matrimonio. Es un matrimonio. Pero el Nuevo Testamento también nace en esa cultura, así que a los diáconos y sobre todo obispos solamente estaría para pastores que tengan una sola mujer. Pero en este caso ya está bien que se quede con las Pero 3. claro, porque si empezamos a ver las culturas del mundo, vamos a encontrar muchísimas cosas y vamos a considerar muchísimas cosas. Y entonces por eso vamos pasando. Yo puse algo. ¿Perdón? En su cultura, ¿cuántas permitidas? Antes dependía de la capacidad del hombre, capacidad de producción. Capacidad de endeudamiento. Capacidad de producción, ¿no? Si yo puedo mantener a 2 o 3 mujeres, puedo. Si no, si soy un vago,
no me van a permitir. Entre los cunas, porque cuando usted se va a casar, o sea, usted en la cultura cuna en el pasado, usted no escogía a tu esposa, sino que el suegro te escoge a ti. Avanza. ¿No? Ese es un tópico de mucho. Yeah. Perdón, Me están preguntando, entonces quiero Para responder. Para la cena, la comentario para la cena. Así que de esta manera, por lo menos, lo primero que hacen es tocar tu mano para ver si está fuerte o está débil. Gallito. Claro, si tiene gallito. Wow. Bien. Ajá. Entonces, como yo les decía, la experiencia con los novios fue una de las lecciones aprendidas, es el trabajo interdenominacional bajo un solo propósito. Ese es el trabajo que estamos realizando. Vamos pasando, y esta es la foto, ¿no? Cómo ellos viven, cómo caminan para visitar. Ahí está. Vamos pasando, pues. Ahora con los Emberás, es otro grupo. Y en la iglesia poco a poco estamos teniendo una congregación multicultural. Estamos trabajando para tener en los próximos años un culto cuna, otro culto nové, otro culto Emberá. Estamos orando, porque viven ahí en Tocumen y queremos alcanzar para Cristo. Y otro grupo netamente en español. Yo predico en español y en cuna todos los domingos, porque hay jóvenes que nacieron en la ciudad y no manejan del cuna. Pero hay mujeres ancianas que han trasladado de la comarca de la capital y no entienden el español. Entonces predicamos en español y en cuna. ¿A la misma vez? A la misma vez. Ajá. Yo mismo voy diciendo en cuna, sí, traduciendo. Ajá, en español y en cuna. Con los Emberá apenas comienza la relación. Los que están cerca del canal de Panamá, tenemos contacto con ellos. Y una de las cosas que también estamos viendo, claro, totalmente diferente, la alimentación, idioma y vestido, donde dice: nuestro primer culto, el equipo de trabajo quedó perplejo cuando un anciano asistió con su vestido tradicional. O sea, el vestido tradicional, yo creo que uno de ustedes han visto también. Y cuando yo llegué a los jóvenes se quedaron: pastor, ¿qué hacemos ahora? Y no querían estar en el culto los muchachos. No, esa es su forma de vestir, no podemos decirle que vaya a vestirse, pero si está vestido ya. Pero ¿cómo es? Ahora vamos a ver. ¿Cuál es el vestido? Ya lo van a ver. Ahora vamos a ver, ahí está. Ay, sí, pues Bueno, también ya. ¿Qué pasa, Pedro? Esa respuesta es su respuesta es Bien. es mi Sí, respuesta. sí, sí. Está bien. Está preocupado para la foto. Ya, mi hermano, usted después busca en Google, ¿no? Tranquilo. Sí, así que son cosas que uno va a encontrar. Uno siendo nativo también va aprendiendo de otras culturas y entonces va creando formas de enseñanza. Por ejemplo, tenemos 7 estudiantes en la comarca Cuna que están estudiando para ser obreros. Y fue difícil enseñarle a ellos porque tienen hasta tercer grado de educación primaria, imagínense. Y llevarle un instituto bíblico de cierto grado es muy complicado. Así hay que crear estrategias. Por ejemplo, utilizamos para ciertos métodos de estudio bíblico lo que es el método del cazador, porque ellos son cazadores, ¿no? Son cosas que empezamos a combinar para que ellos puedan entender. Y van diciendo: wow, eso sí lo entiendo, porque soy un cazador. Porque un cazador sabe qué animal pasó, el olor, ¿no? Claro, todas esas cosas, ¿no? Igual pasa con el método de estudio bíblico, ¿no? Si es inductivo o deductivo, ¿no? Uno va viendo las pistas, etcétera. Entonces eso, de esa manera estamos trabajando. Y estamos aprendiendo todavía, porque ha sido complicado, muy complicado enseñarle a ellos. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido es esto, ¿no? La preparación de la iglesia local es muy importante. Por ejemplo, tenemos en la iglesia niños que hemos motivado a que den a la obra misionera 10 centavos al día, por día. Ellos van a la escuela y guardan 10 centavos de su merienda para la obra misionera. Y eso hacen todos los días, todos los días. Y cuando llega el domingo, en un sobrecito dan su ofrenda que han acumulado. Algunos dan al mes. Y entonces si hay 30 niños, ya tú tienes algo para movilizarse. Y hay hermanas que están haciendo muchas cosas, actividades en la iglesia. Hay empresarios que están conectados con nosotros, que nos apoyan con $100 mensuales, $250. Hay médicos de otros países que estamos utilizando todos los recursos, local y también externo. Totalmente estamos utilizando.
Y de esa manera el 40% de la entrada económica de la iglesia es netamente para la obra misionera, el 40%. Y entonces estamos trabajando en eso y Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido y encima de eso estamos levantando ahora un templo para 200 personas, rediseñando un poco, y estamos orando porque la iglesia está avanzando, la gente está llegando y hay actividad. Por ejemplo, esta semana empezamos a hacer algo diferente. Empezamos a practicar danzas culturales con el objetivo de evangelizar. Danzas culturales. Esta semana los muchachos empezaron a practicar. Todavía eso, Pastor Maquera ni Perry saben. Es algo nuevo que estamos realizando. Danzas culturales con flautas, con maracas. Están practicando los muchachos porque yo creo que hay mucha gente en la iglesia, y cuando veo gente en la iglesia veo capacidades, veo habilidades, veo dones, pero muchas veces nosotros pastores encajamos a nuestra iglesia solamente en ministerios tradicionales, como yo les decía, canto, el que recoge la ofrenda, pero hay tantas cosas que uno puede hacer. Entró un muchacho, yo le dije, ¿qué tú sabes hacer? ¿Qué tú tienes en tus manos? Así como Dios le dijo a Moisés. Me dijo, pastor, no sé, yo sé danzar. Vamos a usarlo para las misiones. Y se animó, se metió. Era un borracho, pero ahora está comprometido con él y enseñando a los muchachos a danzar. Y estamos formando un equipo para ir a la comarca, a lugares donde, porque en todas las comunidades no se ve la danza cultural cuna. Vamos a ir allá en los próximos meses, hay una preparación ahora con el propósito de evangelizar, de hacer misiones. Yo creo que hay diversidad de cosas que uno puede hacer. Igual ustedes en las ciudades, yo pienso que hay muchas cosas que uno puede hacer. No solamente pararse en el púlpito para levantar la ofrenda misionera o quien ver el campo, sino más bien utilizar el conocimiento, las habilidades de cada uno de nuestra gente en la iglesia. Y de esa manera yo pienso que toda la iglesia puede participar de alguna forma, de alguna manera. Y entonces el estudio anticipado de la misma cultura de cada grupo para la comprensión de su comportamiento, todo planes alcanzables, es importante hacer planes, la perseverancia y sobre todo la flexibilidad, porque a veces nosotros somos inflexibles acá en nuestras iglesias en la ciudad. Tal hora hay que venir al culto y tal día, pero allá hay que ser flexible, porque hay días en que tú no puedes hacer nada. Si no se le ocurre a la autoridad darte permiso, no lo hace. Exactamente. Por ejemplo, para ir terminando, un pastor de otra iglesia plantó una iglesia ahí, pero ellos iban a hacer un saumerio, iban a fumar pipa porque había una epidemia y todos tenían que participar, hasta el pastor. Si el pastor no participaba, lo echaban de la comunidad y se cerraba la iglesia. ¿Qué va a hacer ese pastor? Me comentaba él que lo oró, ayunó, le pidió sabiduría al Señor y dijo, Señor, yo sé que eso no está bien a tus ojos, pero me voy a sacrificar en mi carne por tu obra, Señor. Y participó y dijo, en espíritu yo rechazo eso, Señor. Tú sabes que no estoy de acuerdo. Increíble eso. Sin comentarios. Usted, mi hermano, medite, piense lo que el pastor hizo y la iglesia permanece todavía. No, y Y la lo hizo gente sigue. pues el Senado de la letra. Así de aclarado. Claro. Así que lo que aprendimos también es el trabajo en equipo con iglesias de la misma denominación, es muy importante. Y también a nivel interdenominacional, porque eso es lo que Dios está viendo, porque Dios no está viendo denominaciones, Dios está viendo su iglesia y se acabó el asunto. Y entonces nosotros somos los que empezamos a dividir, no, tú eres wesleyano, tú eres bautista, tú eres lo otro, somos nosotros, pero Dios no. Dios está viendo su iglesia, la iglesia edificada por Cristo. Y entonces tenemos esa mentalidad, pues, vamos a trabajar para el reino de Dios. Así que si de aquí a 20 años, si la iglesia wesleyana, digamos, todavía permanece 10, pero hemos plantado 50 iglesias a través de otra iglesia, mi hermano, eso es para la gloria de Dios. Amén. Esa es la ideología que nosotros manejamos. El echar a un lado las tradiciones que se han formado dentro de la iglesia en cuanto a las cosas que hacemos y mirar más hacia la Biblia. Eso es muy importante, porque a veces nosotros creamos dentro de la iglesia estructuras, esto es así. Pero cuando vamos a otra cultura vemos que eso es diferente y entonces queremos implantar o implementar a la fuerza lo que nosotros creamos en nuestra iglesia local. Pero hay que ver qué dice la Biblia en sí, qué hay que hacer. Entonces la flexibilidad es muy importante, pero con sabiduría. Donde Dios nos ha puesto también todos los recursos disponibles para el desarrollo de su obra.
Y eso lo hemos aprendido también. Hasta aquí, pues.